Hola, hola. Bueno, Vamos a dar comienzo a nuestra mesa número 6 y última de esta sesión vespertina, los retos de los archivos históricos ante el acceso abierto y restringido. Les pido de favor que tomen sus asientos para que podamos dar comienzo. Cedo la palabra a la moderadora, la maestra Silvia Guillermina García Santiago, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa número 6 que cierra nuestra serie de debates de este día. La mesa 6 titulada Los retos de los archivos históricos ante el acceso abierto y restringido. Antes de ceder la palabra a mis compañeros panelistas, voy a dar como las instrucciones de cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, porque me tocó el papel más difícil de todo esto, que es justamente la moderación y estar con los tiempos. Entonces, voy a verme bastante chicotito porque ya tenemos como que de por sí el tiempo encima y todavía nos restan un poco más. Entonces, vamos a tener aproximadamente 13 minutos cada uno de nosotros, un poquito menos, porque me dicen que los tiempos son así de rapidito. Entonces, en el momento en que ya les falten 3 minutitos, les voy a pasar una tarjetita indicándoles cuánto tiempo tienen, y cuando nos falte 1 minuto será una tarjetita de color naranja, les comento, siendo para que vayan cerrando. Así que mi sugerencia, perdón que lo diga de esta manera, pero es que digamos lo más importante, porque generalmente lo más importante lo dejamos al último y ya no tenemos tiempo. Entonces, sugiero que empecemos por el final y tratemos de llegar al principio. Ese es por un lado. Esperemos que tener tiempo para, esto lo hago con la finalidad de que podamos discutir con los presentes, que es la importancia de este tipo de eventos, y poderle ceder la palabra al público. Si esto fuera así, les voy a pedir al público asistente para la ronda de preguntas que vayan a hacer, que por favor sean precisos. La pregunta, decir, mi nombre es, vengo de tal institución y la pregunta es, y decir la pregunta. Si nos metemos en un contexto y demás, nos vamos a comer tiempo y no le vamos a dar oportunidad a alguien más que pueda preguntar. Entonces, ya dichas las instrucciones de cómo vamos a trabajar la mesa, pues espero que guarden los jitomates y todo lo demás para el final, y que esta sea una mesa exitosa. Muy bien, voy a ceder la palabra entonces en estos momentos a la doctora María del Pilar Pacheco Zamudio. Ella es directora del Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cedo la palabra a la doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa que ustedes deben saber que podría ser el trasfondo que provocó que la Ley General de Archivos tardara tanto en salir por el tema de la polémica que se armó sobre el tema del acceso a los archivos históricos. Hice un trabajo voy a tratar de ser muy concreta para llegar y que el tema central no se me quede sin decirlo. Le puse la tenue frontera entre el acceso y la protección del documento histórico. El avance democrático de las naciones se demuestra por la inclusión de la sociedad civil en el diseño y beneficio directo de las políticas públicas, al menos es una aspiración. Uno de estos casos es el de las políticas encaminadas al control y vigilancia que el Estado ha creado desde hace más de 30 años para vigilar el honesto desempeño de los servidores públicos, y desde hace más de 10 en México, con la legislación que permite a la ciudadanía conocer la documentación cotidiana que prueba el sano ejercicio de las instituciones que funcionan con recursos públicos. Es por esto que las leyes en materia de transparencia y archivo están íntimamente relacionadas, pues sin archivos ordenados e inventariados no sería posible el acceso a la información que en el día a día producen las instituciones. El ocultamiento o la pérdida total o parcial de la información en cualquiera de sus soportes genera especulación, falsas interpretaciones y huecos históricos.
En esta breve exposición haré referencia muy rápidamente a las obligaciones que tienen los archivos históricos, y nada más lo voy a mencionar porque además muchos de ustedes que están aquí trabajan o han trabajado en archivos históricos, y además con toda la legislación que tenemos y en la ley general queda muy claro. ¿Qué es lo que según la ley menciona? Los archivos históricos deben preservar, permitir el acceso, difundir, y algo que yo le llamo, entre comillas, la nueva obligatoriedad, y es precisamente lo que desde hace muchos años me ha preocupado. Proteger la información en términos de transparencia no debiera ser. Sin embargo, en los archivos históricos estamos protegiendo información por la forma en la que se han formado, se han creado los archivos históricos en nuestro país, y me atrevería a decir casi en América Latina. Los archivos históricos rezan los manuales y la legislación, incluyendo nuestra propia ley general en su artículo 36, son fuente de acceso público, pues en ellos se resguardan los testimonios para la construcción de la memoria individual, institucional o colectiva. Cada pieza documental en formato electrónico o papel, imagen o sonido, en algún momento, si está organizada e inventariada, será seleccionada deliberadamente para brindar información sobre una persona o un colectivo, y a partir de ahí generar conocimiento. Es por todo esto que la responsabilidad de todo archivo histórico es preservar, crear los instrumentos de consulta y difundir las piezas documentales que se custodian en él, como lo indica el artículo 40 de la ley. Pero ¿cuáles son realmente los alcances de preservar y difundir, y para qué? La ley general, como todas las leyes en esta materia, señalan la obligatoriedad de preservar la integridad física de los soportes de la información, como se indica en el artículo 16. Afortunadamente, en México y en América Latina, por todos lados, tenemos muchas investigaciones y experiencias exitosas sobre la construcción o adaptación de inmuebles para archivos, incluso para climas extremos. Traía una serie de temas que quería comentar, pero ya no da tiempo, en las que se previenen los cuidados de los diferentes tipos y edades del papel y las tintas, pues sus componentes orgánicos reaccionan tarde o temprano al clima o a la temperatura. En México hemos avanzado bastante en relación a los requisitos sobre guardas de primer y segundo nivel, y sobre todo sobre la manipulación de los documentos en soporte papel, aunque todavía sufrimos mucho con los problemas de presupuesto, ¿no? Se nos habla de pH neutro, cajas de polipropileno, pero poder tener dinero para ellos está complicado, o incluso todo lo que tiene que ver con la manipulación del documento electrónico. En el capítulo segundo de la Ley General, que comprende los artículos 60 y 63 relativo a la conservación, se hace referencia a la seguridad física, tanto del documento soporte papel o electrónico. Y cuando se hace referencia, y aquí ya voy a entrar un poco en una controversia y en algo que a mí me preocupa, y me preocupa bastante por las carencias o la imprecisión que noto en nuestra Ley General. En el caso particular del Registro Nacional de Archivos, entre el artículo 78 y 81, se habla de que el Registro Nacional va a ser solamente el registro o censo de aquellos sistemas institucionales de archivo, y se tienen que estar actualizando normalmente. Yo creo que se queda muy corto. ¿Por qué? Porque debemos de hablar de la seguridad, y la seguridad no solamente está en los candados, que habrá que ponerle a las rejas. A veces se piensa que la seguridad está en no permitir o poner restricciones, y ahí es donde está esta tenue, lo que yo le llamo esta tenue frontera entre el acceso y la seguridad. Los archivos son para consultarse, sino ¿para qué vamos a invertir tiempo y dinero y capacitación, información, si no estamos permitiendo el acceso? Pero al mismo tiempo tenemos que protegerlo. Y cuando me hablo de protección, un poco retomando lo que decía Alicia Barnard hace unos momentos, tenemos que protegerlos en general, no solamente el soporte, sino tenemos que entrar en el tema de la seguridad de la información, y ahí me estoy siguiendo en el tema que me preocupa. Desde hace muchos años me uno a todo este grupo de personas que habla de la necesidad de registrar. Desde UNESCO,
desde todos los diferentes programas que tiene UNESCO, como lo de Memoria del Mundo, al que hacía referencia Belén Oviedo hoy por la mañana, y este sistema al que se recurre, o se ha recurrido tampoco, pero es el único que realmente protege al documento, que es el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas del INAH. El INAH es la única institución facultada en nuestro país que tiene vínculo con Interpol, y todos los documentos, todas las piezas, bueno, hablando de documentos, pero este registro es para piezas arqueológicas para zonas, pero en lo que a nosotros compete, debemos recurrir a ellos. Si nosotros registramos nuestros documentos, podrían entrar. Además, en los estados debemos de favorecer los registros estatales de documentos. Sobre la preservación electrónica, en México ya contamos con estos lineamientos que, sin ser experta, creo que efectivamente nos sientan unas muy buenas bases, tanto los lineamientos, no voy a entrar en detalle, Alicia ya los mencionó, los que fueron publicados en 2015 y los que fueron publicados en 2016. Pero cuando yo estaba preparando estas líneas, cuando yo di el título que me pidieron, que yo le puse la tenue frontera entre el acceso y la protección del documento histórico, me di cuenta que debía haber puesto que tenue más bien es la frágil frontera entre el acceso y la protección. Y ahí me preocupa muchísimo cuando se habla de que en la ley se menciona claramente que todos los archivos históricos, que sabemos que se van a convertir en históricos después de los estudios de valoración, cuadro de clasificación, y que tienen documentación sensible o confidencial, deben permanecer en los archivos de concentración. La pregunta es, ¿cuántos de los sujetos obligados que tiene este país, que tenemos archivo de concentración en donde se quedará la documentación protegida, y en el archivo histórico que en nuestro país se ha ido formando? Los archivos históricos, y no me van a dejar mentir, se han formado por acumulación o por rescate. Y muchas veces a veces ni sabemos lo que tenemos ahí, estamos ordenando documentos que tienen documentación sensible, documentación confidencial, y según la ley. Y a mí me ha tocado lidiar con abogados que me dicen, lo tienes en el histórico, es de consulta pública y no hay valoración ahí. Pues, ¿qué hacemos? Entonces es algo que a mí me preocupa mucho, porque nuestra ley se habla a la ligera, en la propia ley federal y en las otras leyes que conozco incluso de los estatales o de otros países, sobre todo nosotros que tenemos históricos que se han formado por acumulación, por rescate o por donación. Sí, existen archivos históricos que reciben su documentación ya controlada, valorada, que ha pasado por los filtros de la clasificación en términos de ley de transparencia, pero ¿cuántos de los archivos históricos de nuestro país tienen esa situación? Los archivos históricos, ustedes saben que es lo que todo mundo tenía y era al que le tocaba resolver todos los problemas, y se encontraba a veces dando servicios de concentración y no solamente atendiendo investigadores, a veces atendiendo jueces, a veces atendiendo a las propias entidades productoras, porque allí era donde se iba a amontonar todo. ¿Qué es lo que me preocupa? Que debiéramos, no sé si en reglamento, o crear equipos de trabajo, grupos de trabajo, en el que debiéramos crear con base en ley, proteger al archivo histórico de toda esa responsabilidad que le ha caído por rescate o por acumulación o por donación, al tener una gran cantidad de documentos que no debieran estar aún ahí, porque ahí se fueron a aventar, ¿sí? O sea, escuchaba la ponencia de la Universidad de Michoacán. Yo vengo del archivo histórico de la UAP, y también el archivo histórico de la UAP se formó así, se fueron acumulando, y cuando de repente los propios abogados nos llegan y nos piden documentos que no debieran prestarse, porque tiene datos confidenciales, porque aún son muy recientes, pero ya están en el histórico, y el argumento está en el histórico, y los tienes que entregar. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy propositivos, y ya estoy por terminar, estoy corriendo. Desde los archivos históricos, tenemos que, ahora que bueno, la ley está entrando en vigor, pero ya estamos trabajando desde hace ya bastantes años, tendremos que ver si en reglamento o crear algún tipo de lineamiento para proteger para proteger el acceso a la información, pero también permitir el acceso
parece contradictorio, de la documentación histórica. La documentación histórica, la que se supone que está depositada y la que todos los manuales dicen que todos los archivos históricos son de acceso público, debe seguir así. Pero ¿qué pasa cuando en el archivo histórico ya ha llegado documentación que no debiera estar ahí, que debiera haberse quedado, aunque sea, vaya a ser de conservación definitiva? A mí me tocó trabajar con documentación de la Procuraduría, me tocó trabajar con documentación de la Penitenciaría del Estado, que llegaban al histórico, querían consultarla, pero que tenía a su vez que protegerla. Entonces, esta tenue o frágil acceso a la información del documento histórico es lo que tenemos que trabajar, porque tenemos que preservar, tenemos que crear instrumentos de consulta, difundirlo y protegerlo, proteger los soportes y proteger la información en esta nueva tarea, digo yo, entre comillas, que tiene que ver con el acceso y la protección a la información que debe de existir en los archivos históricos. Muchas gracias. Perdón por correr, pero... Perdón, pero prefiero hacerlo así para que ustedes participen, que siendo que me parece que es lo más rico de todo esto. Bueno, damos a continuación, cedo la palabra a la licenciada Berta María del Rosario de Fátima Topete Ceballos, y me faltaron dos nombres más, investigadora independiente, déjenme sentirme como guajolote esponjada, porque debo confesar que fue una de mis estudiantes de la modalidad a distancia, y ahora tenerla aquí como partícipe y como investigadora independiente es un gran orgullo, no solo para mí, sino para esta institución. Cedo la palabra a la licenciada. ¿Sí da o no da? Sí. Ay. Ay. Bueno. Bueno, sí se oye, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, agradezco en primer lugar a mi escuela, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, por la invitación para participar en este simposio, a su encargado director, al cuerpo de coordinador, y a la maestra Luz María Nogués Monroy, quien fue también mi asesora, y mis queridísimas maestras que he visto aquí también y que me han enseñado todo lo que sé. Sin embargo, lo que me haga falta no es culpa de ellas, es culpa mía, Comienzo por abrir una cita. Mark Bloch decía que los documentos y la información son como un testigo. Habla solo si se les interroga. En la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía aprendimos todos los procesos que se hacen dentro de un archivo, del archivo de trámite, que ya han hablado mis compañeros y mis compañeras aquí, del archivo de concentración o administrativo, que nosotros le llamamos, y el histórico. Sabemos que a través de todos esos pasos, los documentos ya han recibido muchos expurgos y depuraciones. Pero cuando llegan al histórico, se supone que ya deben de ser, lo que decía Pilar Pacheco, que ya deben de ser valorados y que ya debe de estar establecido el término en que deben de llegar allí, pero eso no ha sucedido, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos en los archivos históricos copias mal hechas de documentos originales, y también nos encontramos que muchos documentos originales fueron depurados porque eran viejos, ¿sí? Ya estaban muy viejitos. Entonces, por eso, en la actualidad, hay estudios que nos indican que en el sector público, la falta de conocimiento sobre alguna actividad deriva en la mayor parte de los problemas laborales, y eso nos atañe mucho a la cuestión de los archivos, porque hay muchísimas personas laborando allí que no tienen ni la menor idea, y que a veces son los directores o no sé, jefes de los archivos, que no tienen ni la menor idea de lo que se debe de hacer en el trabajo archivístico.
yo sé que, y además sé y conozco que porque estuve 13 años trabajando en los archivos, 9 en el archivo municipal y 4 en el archivo histórico del estado. Entonces, bueno, me di cuenta de muchísimas cuestiones. Primeramente, el trabajo de archivo, pues es una labor callada, desconocida, y como toda actividad humanística, es incomprendida y no valorada tanto de quien la ejerce como de quien se sirve de ella. A pesar de esto y de los muchos trabajos que existen, es de los más necesarios, nobles, humanos, interesantes y trascendentes. Para desempeñar cualquier actividad se siguen normas, políticas, reglas, descripciones de puestos y otros reglamentos, como ya lo han comentado algunos compañeros, y se supone que para llevar a cabo el proceso existen leyes o reglamentos que deben de ser observados por los encargados de los archivos, así como de los llamados sujetos obligados. Y entonces me parece pertinente hablar un poco sobre la Ley General de Archivos en la referencia a los históricos y destacar el nivel del papel del Archivo General de la Nación sobre este tema. Desde un principio, la ley en referencia habla sobre el deber que se tiene de resguardar la documentación una vez que ha sido valorada, así como instrumentar la organización de ellos bajo la supervisión de especialistas en la materia, pero nada más alejado de ello, ya que si se hace un viaje por los distintos archivos, se constata que la mayoría de ellos no tienen archivistas de profesión y desconocen la existencia de estos instrumentos o carecen del mismo. Y a eso hay que aunar el profesionalismo que se requiere en el personal, y cuando lo hay, llega a veces nueva administración y los cargos son ocupados por la gente en turno, aunque no tengan ni la menor idea de lo que es la labor archivística. Esta es una desgracia porque no habla del interés y del desconocimiento que se tiene de lo que significan estas instituciones. Esta es una situación que es bastante peligrosa porque quien no conoce tiene la idea de que depurar es tirar a la basura o reciclar el papel, no me dejan mentir. Inclusive mejor si es más viejo, ¿verdad? Porque se trata de que hay que guardar los nuevos documentos que van llegando de los archivos de trámite, y como nunca hay suficiente lugar para guardarlos, entonces pues se tiene que tirar documentación, pero es documentación que no ha sido valorada. Y también por la falta de instrumentos de consulta y de control, entre ellos la valoración documental. La importancia de los archivos reside en que en ellos se almacena los derechos, autoridad e información para la administración de los negocios públicos o privados, tanto que en muchas ocasiones de la historia se han convertido en objetivos militares para destruir en ellos una nación a la que se priva de su memoria social. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que le quiten su memoria, sus raíces, porque allí se encuentra la información que nos da identidad nacional. Un pueblo que no tiene identidad es un pueblo pobre, y pobre aquel que no sepa de dónde viene. Quien no conoce sus raíces no sabe su pasado y por lo tanto no sabe el porqué de su presente y puede tener serias dificultades para prever su futuro, ya que del pasado se recogen las experiencias para aplicarlas en el tiempo. Abro otra cita que en la mañana también una compañera lo dijo, de Johan L. Romero. Dice, un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y memoria. Entonces, ¿en qué manos están los documentos para la historia de los pueblos? La ley general nos dice que los sujetos obligados tienen el deber de cuidar este patrimonio documental. Pero ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Se trata de los directores, secretarios, presidentes municipales y gobernadores? Ellos no cuentan con los conocimientos de las tareas archivísticas, pero sí pueden o deben de pensar que existen especialistas en la materia, como los hay en muchas otras profesiones, que realizan los trabajos con conocimiento, preparación y pasión, pues sabemos el valor de los documentos que se obtiene cuando existe el personal calificado y cualificado para el resguardo, cuidado, depuración y elección de los documentos.
A veces los archivistas se encuentran a la deriva porque no existe el soporte y el apoyo para realizar nuestros deberes como protectores de la historia de los pueblos. Aquí es donde me pregunto, ¿cuál es el papel que debiera tomar el Archivo General de la Nación para dirigir, orientar, sugerir o supervisar que cada uno de los archivos tenga el personal adecuado para su funcionamiento y conservar lo más sagrado que es nuestra historia? El saber de dónde venimos, qué hemos hecho, tanto bien o para mal, y cuáles son las tareas o acciones que determina cada gobierno y qué se ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Aquí es donde yo digo que si el Archivo General de la Nación, ahora como lo dijo el nuevo director del Archivo General de la Nación, se va a llevar a cabo ya la supervisión de todos los archivos en la República Mexicana, tanto de los estados como de los municipales. Qué bueno, porque yo digo que la historia de México no es nada más la historia del DF, es la historia de todo el país, desde Mérida hasta Ensenada, pasando por todos los lugares. Y hay muchos archivos que contienen datos muy, muy valiosos, que no han sido ni siquiera descubiertos. Entonces la historia no ha acabado de imprimirse, ni de saberse. Y bueno, yo propongo si a veces haya llegado a oídos de la GN esta falta de ordenamiento y de tener bien los archivos de los estados, ¿cuáles han sido las sanciones para los implicados en estos suicidios documentales? Pues yo no sabía nada de nadie que había sido sancionado. En la mañana una compañera comentó que 4 personas habían sido, creo, ¿verdad? Les habían llamado la atención. 4. Digo, yo de veras alabo, porque escuché en YouTube una entrevista que le hicieron al director del Archivo General de la Nación, y él dijo que ahora tenía como norma, como tarea, la de visitar los estados, para que también en los estados se vea la necesidad o se comprenda que esta ley va en serio. No nada más, porque podemos hacer las leyes que quieran, los reglamentos que quieran, pero si no hay una llamada de atención, de nada va a servir. Todo va a seguir igual, y que se tome como en serio, pues, lo que se está haciendo ahorita. Porque el archivista sabe y conoce el manejo de los archivos, tanto en su ordenación hasta llegar a la digitalización, que de alguna forma es el paso final, pues se tiene la creencia de moda, porque yo he escuchado algunas cosas de que lo moderno es tenerlo digitalizado en algunas personas a veces del gobierno, y creen que ya tenerlo digitalizado, ya la hicimos, ¿no? Y nada más lejos de ello. Hay veces que los archivos ni siquiera están clasificados ni catalogados, cajas completas que no se conocen, que estaban en la ignominia sin que nadie los conociera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a digitalizar un documento? Y después, ¿cómo le vamos a, qué número, o sea, los metadatos, qué metadato le vamos a poner? Entonces, primero es ordenar. Como decía doña Antonia Heredia Herrera, dice, en este sentido no podemos olvidar que la normalización no es solo cuestión de descripción archivística, sino de todas las funciones archivísticas. Ha de afectar a toda la gestión documental, entendida muy ampliamente más allá del simple uso administrativo de la documentación, y a la administración de archivos a través de leyes, reglamentos y órdenes en desarrollo. Para no entretenerme mucho, porque me queda muy poquito tiempo, yo nada más digo que en estas leyes se protege nuestro patrimonio cultural, que lo conforman los bienes culturales, que poseen especial valor por su importancia prehistórica, arqueológica, histórica, artística y científica. Este conjunto constituye uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que solo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio.
Para ser eficaz la protección del patrimonio cultural deben existir tanto en el plano nacional como en el internacional una estrecha colaboración entre los estados que deben de adoptarse para la protección del patrimonio cultural de todas las naciones. En México la importancia de los archivos y del trabajo de los que ellos elaboran data de hace muchos años, pero para concluir, porque ya se me acabó el tiempo, nada más que ojalá que de veras el Archivo General de la Nación no puede, digamos, intervenir directamente en los estados y en los municipios, porque cada uno tiene sus leyes y sus constituciones propias, pero el Archivo General de la Nación sí puede hacer observaciones a las personalidades, y ojalá que también esto sirva para que pues en muchos de los casos se tenga el personal adecuado. Aquí, que es una escuela de archivonomía donde se están formando gente especializada para hacerlo, bueno, pues para eso está. No vamos a ir nosotros cuando nos rompemos un hueso, no vamos a ir con un carpintero, ¿verdad? Entonces, para eso están los archivistas. Yo, como decía el señor López Obrador, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y que esta ley vaya permeando desde arriba, desde las cúpulas de los gobernantes, de quienes tienen el poder, para ir teniendo en orden todos estos archivos, nuestra memoria, y que se vaya difundiendo también en ellos. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí está. Ahí sí. A ver. Bueno, perdón, vamos a casi a concluir esta mesa. Voy a ceder la palabra a la doctora Rosa María Martínez Rieder. Ella es directora del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Agúñiga, Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me voy a ir como ráfaga de viento. Agradezco mucho al maestro Pepe Orozco la invitación para participar en este evento, y bueno, también a la hospitalidad de esta gran familia que es la EMBA. Bueno, para comenzar, quisiera comentarles que todo lo que vamos a ver a continuación tiene que ver pues con una meta que nos estamos fijando en San Luis Potosí en el área de archivos, pues que es el objeto de la Ley General de Archivos, para establecer los principios generales y las bases de organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos públicos, y la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Estamos siguiendo pasitos, pero bueno, pues para allá vamos. Siguiente, por favor. Bueno, un poquito lo que les voy a platicar es la normativa en materia de archivos para San Luis Potosí. Bueno, amén de la legislación nacional que ya existe, también la función del Comité Técnico de Archivo del Estado de San Luis Potosí, y un poco de la documentación histórica de los archivos de nuestro estado. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esa es la legislación estatal con la que contamos, el decreto 1157, que es la ley estatal de archivos, los lineamientos generales para la gestión de archivos, el reglamento general de archivos del Poder Judicial del Estado, la ley de transparencia y acceso a la información pública y su reglamento también para la capital, el acuerdo SEGAI para elaborar manuales de organización, el reglamento del COTAE derivado del decreto 1157, y pues el reglamento de protección de datos personales. Siguiente, por favor. Bien, también, siguiente, por favor. Contamos con otra legislación relacionada, como la Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado, y la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Bueno, quien ha tomado mucho la batuta en el Estado sobre los archivos y transparencia ha sido la SEGAI. Dentro de la SEGAI se encuentra el SEDA, el Sistema Estatal de Archivos, que bueno, ha brindado mucho apoyo, por ejemplo, en la elaboración de cuadros de clasificación, instrumentos de control archivístico, y sobre todo en la capacitación del personal de los archivos públicos. Siguiente, por favor.
Bueno, en el artículo 22 del decreto 1157 o la Ley Estatal de Archivos, se contempla la integración del Comité Técnico de Archivo del Estado de San Luis Potosí y bueno, que está conformado por todas esas instituciones o sujetos obligados que tienen en la pantalla. El Archivo General del Estado, el Archivo Histórico del Estado, la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural, el Archivo del Poder Judicial, del Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Estatal de Participación Electoral Ciudadana, los representantes de los municipios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. Trabajamos sin presupuesto, nos reunimos cuando menos 4 veces al año y bueno, de ahí se derivan acciones para apoyar todos los coordinadores de los archivos. Bueno, el artículo 29, siguiente por favor, del Comité Técnico, bueno, prevé alguna, perdón, de las funciones que tenemos que, bueno, pues tienen en la pantalla mecanismos de consulta y resguardo, promover políticas técnicas y lineamientos, las técnicas y criterios de valoración, registro y conservación de la documentación, la declaratoria de algunos documentos para el patrimonio y valorar y aprobar también las bajas documentales. Siguiente, por favor. Se establecieron 5 comisiones que hay por reglamento y 6 comisiones especiales que derivaron del comité. Siguiente, por favor, y las tienen ustedes en la pantalla, ¿sí? Tenemos entre las comisiones por reglamento la de estudios jurídicos y normativos, rescate y difusión del patrimonio documental, valoración documental, estudios técnicos, archivos municipales. Y en las especiales, perdón. Ay, qué amable, gracias. Tenemos la comisión de elecciones internas del comité, recopilación de la memoria. Ay, muchísimas gracias, qué amable. La de espacios para los archivos por regiones, porque pues también contamos con climas muy diversos, la de eventos especiales, la de vinculación con medios de comunicación y la de diseño y evaluación de planes de trabajo e informes. Siguiente, por favor. Bueno, según la información que nos proporcionó la SEGAIP, pues tienen ahí ustedes un total de 98 sujetos obligados en la ciudad. Estamos empezando con la ciudad. Tenemos 85 del Poder Ejecutivo, 2 del Legislativo, 1 del Judicial, 4 de ayuntamientos y 6 organismos autónomos, entre los que figura la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Bueno, también, según datos proporcionados por la SEGAIP, los archivos que cuentan con documentos históricos, ¿sí? O sea, que tienen 50 años o más, son 7 del Poder Ejecutivo, 1 del Legislativo, 1 del Judicial, 2 de ayuntamientos y 1 organismo autónomo, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que resguarda, por ejemplo, la información del Instituto Científico y Literario del siglo XIX. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, la información o los fondos que contienen históricos, pues se refieren a eso, ¿no? O sea, están los fondos antiguos del Estado, bueno, desde que se creó San Luis Potosí con la llegada de los españoles. Por ejemplo, el Instituto Potosino de Bellas Artes resguarda un fondo antiguo sobre partituras, bienes culturales de algunas obras de arte, planos y carteles de cine, que por cierto están resguardados por el Colegio de San Luis, fondos de otros municipios, como de Río Verde, Salinas, y también carteles que tiene también el Colegio de San Luis, que se ha dedicado mucho al rescate de los archivos históricos, información judicial y también las actas de cabildo y, como les había mencionado también, bueno, pues lo del educativos. Siguiente, por favor. Bueno, la Ley General de Archivos en su artículo 33, pues menciona eso, ¿no? Que los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico, o sea, nosotros en lugar del 32 nos fuimos por el 33, Alicia, ¿verdad? Ya para que se vayan conformando, este tipo de archivos en el Estado. Siguiente, por favor. Bueno, y también la Ley Estatal de Archivos, promulga, decreta que en San Luis Potosí, el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha Cordero, en coordinación con este Comité Técnico de Archivo,
será el encargado de guiar y brindar apoyo en los procesos archivísticos a los archivos históricos que existan o sean creados en el futuro al interior del Estado mediante la unificación de los procesos archivísticos. Y uno de los problemas que tiene el archivo histórico del Estado, pues es el espacio, por eso no puede resguardar todo. Siguiente, por favor. Bueno, me fui muy rápido, como les prometí, ¿verdad? Bueno, entre los resultados que tiene este comité, bueno, ha sido el apoyo, por ejemplo, a los diagnósticos archivísticos. Pues hay un municipio de San Luis, cuyo nombre no quiero acordarme, pero les comento que en ese municipio el archivo histórico estaba en la celda vacía de un reo, en una prisión. ¿Sí? La coordinadora también con hongos en los pulmones y bueno, ¿para qué les cuento, no? También, bueno, una gran preocupación de los archivos en el estado de San Luis Potosí es la valoración de los documentos, entonces, bueno, también se les apoya con esto. Y un problema también, pues, es la falta de continuidad de los coordinadores de los archivos, que en el mejor de los casos, ¿verdad? El de transparencia pasa al de archivo y el coordinador de archivo pasa a transparencia, ¿sí? Bueno, también, por ejemplo, se ha publicado el reglamento propio del Comité Técnico de Archivo y también pues una guía general de expurgo documental y descarte bibliográfico en los archivos de trámite y concentración que lo pueden consultar en línea a través de Google o de Yahoo, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, tenemos también trabajos a solicitud de valoración y tasación, pero trabajos científicos, es decir, una tasación basada en tablas, en aspectos cuantitativos, ¿no? Hemos firmado algunos convenios también. Hemos realizado algunos eventos académicos en conjunto y con otras instituciones como la 35 Reunión Nacional de Archivo. Tenemos unas jornadas de archivos administrativos e históricos en San Luis Potosí. Y bueno, también eventos propiamente archivísticos. Hicimos un foro también de oferta educativa en archivística, ¿no? Para estudiantes. Ahora, ¿qué problemas hemos tenido? Se los comento muy rápido, les quiero decir muchas cosas, pero no puedo. Bueno, por ejemplo, en un archivo también del Poder Ejecutivo, pues ya quería tirar como 80 cajas y cuando fuimos a hacer la valoración, pues todavía los documentos tenían valor primario y secundario y pues va para atrás, ¿no? Otro archivo también decía, no, pues es que el papel ya tiene hongos, así que tírenlo. No, pues ni modo, o sea, vaya al archivo histórico y que allí se lo limpien y se lo, ¿cómo se llama? Pues sí, que se lo, ay, ya se me fue la palabra, pero bueno. Y algunos, por ejemplo, de los problemas en el acceso que nosotros nos hemos enfrentado y particularmente en el Centro de Documentación Histórico, ¿verdad? Bueno, pues es que se hacen solicitudes de acceso a información pública que no necesitan la solicitud. Es decir, por ejemplo, dicen, bueno, queremos consultar los libros y las revistas y los periódicos. Bueno, pues esa información nació pública, ¿sí? Entonces, con su credencial de identificación, pues fácilmente lo pueden consultar, ¿sí? Entonces, bueno, también tenemos que de pronto les dicen, a ver, estoy buscando una información de X, ¿no? Pues vaya al archivo histórico de la universidad, ¿no? Entonces, esas personas que los envían ni conocen el archivo histórico, ni saben qué hay ahí, y entonces los envían a buscar documentos inexistentes, ¿sí? Había una persona que estaba buscando de un personaje potosino, efectivamente en la biblioteca estaban los libros de apoyo, pero no, él quería los documentos de archivo, pues esos jamás existieron, ¿no? También, por ejemplo, hicimos una solicitud también a una dependencia de Poder Ejecutivo del Estado y nos regresaron la solicitud a nosotros. O sea, nosotros estábamos solicitando información y ellos nos regresan, a ver, tengan, aquí llegó esto, contéstenlo ustedes, ¿no? Y bueno, sí, entonces así como que cosas muy curiosas.
Y bueno, también tenemos un problema de conservación. El más fuerte es, por ejemplo, de los documentos que están mecanografiados con máquina de escribir, pero bueno, pues afortunadamente también tenemos el apoyo de los estudiantes y egresados de la licenciatura en Conservación y Restauración de la Facultad del Hábitat, y mediante métodos fotográficos y de iluminación estamos recuperando nosotros hasta las huellas digitales, ¿verdad? Bueno, ya no me puedo pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Pues muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, ¿sí? Entonces, repito, por favor, se presentan, de dónde vienen o de dónde nos visitan y su pregunta concreta, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Fabiola Torreblanca, del Archivo Histórico de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Queremos preguntar, en el caso de un archivo histórico privado, si en la revisión que han hecho de todas las leyes hay una especificidad sobre el hacer pública la información de un archivo histórico privado. Pues creo que es una pregunta que amerita mucho estudio. Depende en primera del productor en este caso, ¿no? Tratándose de la iglesia, una iglesia católica, aquí está el episcopado, ¿verdad? O sea, la documentación podría ser pública, en caso es histórico, dijiste, ¿no? Podría ser pública si lo decidiera así el productor, ¿no? Porque el productor es privado, aunque el inmueble es público, pero la documentación es de origen privado y tendría que ser una decisión totalmente del productor en este caso. Adavi de México ha financiado el rescate de muchos archivos eclesiásticos que se han hecho públicos, porque esa es la condición de Adavi cada vez que financia el rescate, la organización y el inventario de un documento, de un archivo eclesiástico, ¿sí? De hecho, el registro en la ley, tanto federal, ahora la general de archivos, prevé, ¿no?, que los archivos privados también podrían o debieran incorporarse al registro, sobre todo si han recibido recursos públicos para su organización o su preservación. En Puebla estamos trabajando la armonización de nuestra ley estatal con la ley general y la estamos trabajando desde el Consejo Estatal de Archivos. Desde el año pasado estamos en reuniones constantes, mes con mes, avanzando y haciendo comparativos, y creo, bueno, ¿qué puedo decir? No creo que nos está quedando un trabajo muy interesante porque somos los propios archivos los que estamos trabajando en esa armonización para después vigilar cuando llegue al Congreso del Estado. Y estamos contemplando que los archivos privados, incluso crear un comité de archivos privados dentro del Consejo Estatal, previendo también, ¿no?, la asesoría, la capacitación y el apoyo y el acceso público si el productor lo permitiera, ¿no? Obviamente, igual tendría que ceñirse a la normatividad de la protección del dato personal, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando, sobre todo en los libros, de todo lo que tiene que ver con registros, los registros de nacimiento, matrimonio, ¿no?, que maneja la iglesia, o no sé si en tratarse del episcopado tengan documentos de ese tipo, pero yo creo que se tienen que ceñir a las normas que manejan la Ley General de Archivos en este caso, ¿no? Y que por supuesto que hubiera un acuerdo de la iglesia. El arzobispado de Puebla recibió un montón de dinero para arreglar el archivo de Adavi y a la mera dijeron, pues no quiero que se haga público, y háganle como quieran, y no se hizo público. Y se sabe que es un archivo riquísimo, de los más ricos que hay, y sin embargo, no es público. ¿Por qué? Porque la iglesia dijo que no, y pues no la puedes obligar. El arzobispo dijo no, y pues no. ¿Quieren decir algo más? ¿No? En un minuto, por favor. ¿Ya? Bueno, yo nada más quiero comentar esto que creo que me faltó y me parece importante recalcarlo. Se habla sobre la
los datos personales, ¿no? De que hay muchos documentos que no se pueden prestar y que, porque los datos personales no deben de estar a la luz. Pero ¿qué pasa? Que nos hablan para ofrecernos tarjetas, celulares, de dónde obtiene esa información la gente que nos habla. ¿Qué no se supone que entonces están vetados para la gente? ¿De dónde obtienen nuestra información del IFE y de todo eso? Y nos están hablando para ofrecernos. Digo, esa es una cosa. Yo ahí veo que, por un lado, están privando al historiador porque dice que nada más lo que sea interesante para el historiador. Para el historiador todo es interesante. Todo es importante, cualquier dato, nombre, si no, no puede, por ejemplo, en el caso de un genealogista, pues, si no tiene los nombres de los padres, de los abuelos, ¿cómo va a ser una genealogía? Y quería comentar acerca de lo que dice Pilar Pacheco, que los datos de la iglesia pues están todos en Family Search. Allí podemos encontrar todos los datos de las iglesias, de donde hubo registros de todo el mundo. Entonces, afortunadamente, no tenemos que estar yendo a pedir un documento allí. Y ojalá que también nuestros archivos estuvieran así. Es nada más lo que quería comentar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por allá. ¿No? Buenas tardes, Leslie Olvera de aquí, profesora de la EMBA. Quisiera preguntarle a la doctora Rosa María justamente, ¿cuál es el proceso o los criterios a seguir para el rescate de los archivos que hace rato mencionaba y quiénes participan para este rescate? Sí. Bien, bueno, al interior del Comité Técnico de Archivo hay una comisión de valoración y hay también una comisión de rescate del patrimonio. Decía hace un momento que, bueno, el comité no cuenta con presupuesto, pero pues afortunadamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis y la misma SEGAIP, apoyan, ¿no?, para la realización de esos trabajos, ¿verdad? Y pues estamos trabajando en esta cuestión, por ejemplo, de las declaratorias de patrimonio. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque no es la inscripción, o sea, es el mantenerse ahí con las condiciones del edificio, del clima, de la temperatura, por decir algo, ¿no? Pero esas dos comisiones son las que se dedican a ese rescate. Y justamente, bueno, vimos un poquito una partecita que son los archivos de la ciudad de San Luis Potosí, pero ya estamos trabajando también con los municipios, ¿verdad? Hay se juntan varios municipios, nombran un coordinador y con esos coordinadores trabaja también el comité y pues estamos viendo ya también la parte de la documentación histórica pues para los 58 municipios del estado. ¿Sí le contesté? Gracias. Bueno, una última pregunta, Buenas tardes, Laura Cristina Torres. Hola. Precisamente una pregunta para ti, Rosa María. Me pareció muy interesante todo lo que se está haciendo en San Luis Potosí en relación al trabajo y me parece que es un ejemplo que posiblemente se puede retomar para otros estados. Sin embargo, bueno, hay algo que me llamó mucho la atención en lo que estabas comentando, en todo este trabajo que se está haciendo, que el trabajo de valoración está basado en parámetros de tasación cuantitativa. Escuché algo así, ¿sí? A mí me llama mucho la atención esta parte porque el trabajo de valoración es pues un tema muy delicado. Y vaya, si vamos a valorar por cuestiones cuantitativas, sí creo que tendría que valer la pena trabajar métodos cualitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver precisamente las cualidades de los documentos. Cuando hacemos un trabajo metodológico que tiene que ver con cuestiones cuantitativas, nos vamos por los números o nos vamos, en este caso, por plazos de guarda y vamos para abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí me parece ahí como un tema que a lo mejor se podría enriquecer. ¿Sí? Sí. Gracias. Pues mira, te agradezco mucho tu comentario y creo que no me supe explicar.
Una cosa es la valoración archivística, ¿verdad? Que se va a realizar y bueno, para la selección, ¿verdad? De la documentación hacia el archivo histórico. Pero lo que yo comentaba es que aparte, ¿verdad? Hacemos trabajo de valoración y tasación para los ciudadanos, porque luego a veces ellos llegan con un libro, llegan con un documento y nos dicen cuánto vale, ¿verdad? Entonces hay que revisar pues todo, ¿no? Hacer la valoración desde el productor o desde el autor, etcétera, y para decirles a ellos, mire, bueno, en el mercado vale tanto, pero ya para esa cuestión del mercado y la ley de oferta y la demanda, ahí es en donde nosotros tenemos que utilizar esas tablas y esos criterios cuantitativos, por ejemplo, de depreciación, por ejemplo, por el estado de conservación, o a lo mejor la depreciación porque está manchado, porque ya está infectado, porque está descosido, porque no tiene encuadernación, porque está roto, etcétera. Pero y te agradezco mucho tu pregunta, ¿verdad? Porque son dos, ¿no? O sea, tenemos la valoración archivística, que buenas estamos en contexto, pero aparte son esos trabajos que nos piden los ciudadanos porque ellos quieren vender, ¿no? Sus libros, quieren vender sus documentos y pues no quieren también que se vayan a aprovechar de ellos, ¿verdad? En la cuestión de digamos, la asignación de lo que es el precio. Y bueno, lógicamente también la valoración archivística es muy importante porque, bueno, ya es la primera valoración, o sea, ya es que nos está diciendo que el documento ya se fue al histórico porque es valioso por algo, ¿verdad? Pero no me supe explicar, disculpa. Bueno, pues muchísimas gracias. Así que vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes entregar o hacer entrega a mis compañeras panelistas de su reconocimiento, el cual a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, otorga la presente constancia a, en este caso, doctora María del Pilar Pacheco Zamudio, por su participación como ponente en la mesa, los retos de los archivos históricos ante el acceso abierto y restringido, con motivo del Día Nacional del Archivista, en el marco del 5º Simposio Archivos, el rol del archivista en el siglo XXI ante la nueva legislación archivística, celebrado en las instalaciones de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía los días 11 y 12 de abril de 2019, educar para preservar la memoria de la humanidad, a propósito de los archivos históricos y la Ley General de Archivos. Ciudad de México, 11 de abril del 2019, la técnica al servicio de la patria. Firman nuestro secretario académico, el doctor Jorge Toro González, y la directora de Educación Superior, la maestra en Ciencias Rosalía María del Consuelo Torres Besauri. A la doctora Pilar. Con el mismo texto también para la licenciada Berta María del Rosario de Fátima Topete Ceballos. Y finalmente para la doctora Rosa María Martínez Rieder, igual. ¿No? Pues les agradecemos la participación de nuestra moderadora, la maestra Silvia Guillermina García Santiago, docente de la EMBA, y hacemos entrega de su constancia, por favor. Bueno, pues agradezco su presencia y los invitamos al día de mañana, que estemos igual de participativos, y muchísimas gracias. Les recordamos que el registro de la sesión del día de mañana comienza a las 8 y la sesión comenzará a las 9 en punto. Muchas gracias por su asistencia.